Está con nosotros Rafael Nieto, es viceministro de Justicia. Está Javier Cabrera, él es el presidente de la Sociedad de Geriatría. Está también Alberto Bernal, que es economista y nos va a acompañar en todo este debate. Y Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde. Reabrir el país, ¿qué es? Tenemos un mayor riesgo de contagio, un mayor riesgo de desenlaces adversos. Sabemos que persisten los contratos informales con intermediación laboral ilegal al personal de salud. Sabemos que persisten los momentos donde los contratantes no asumen esta obligación de proveer los elementos de protección personal. Esa es una gran noticia. Es una noticia que yo venía esperando hace mucho tiempo y que estaba rogando que viéramos lo antes posible. Es verdad que las cifras de testeo están retrasadas y que las cifras de contagio están retrasadas, pero lo que no está retrasado es la cifra de hospitalizados y la cifra de internados en cuidados intensivos, y tampoco están retrasadas las cifras de mortalidad. Esas son cifras ciertas y de hoy. El principal propósito de la cuarentena, aparte de evitar el contagio, era preparar el país para cuando estemos en condiciones relativamente normales, y es que la economía se reabra. Hay una cosa fundamental: lo que más mortalidad y morbilidad produce es la pobreza. Un país que tenga pobreza es un país donde la gente se va a enfermar más y se va a morir más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si usted abre el país en las condiciones que no son las adecuadas, pues esto le va a generar un montón de letalidad, un montón de morbilidad y de cosas que nosotros no queríamos ver. La estimación es que en la ciudad de Nueva York, los casos reales versus los casos reportados es 13 veces más alta. O sea, en este momento en Nueva York, la ciudad de Nueva York, se cree que hay 3 millones de casos de personas con el COVID. Oficialmente hay 300,000. Entonces, la tasa de mortalidad no es el 7.6% como se reporta, sino 0.68%. Sí. Y en el caso de Colombia, por simple cuestión estadística, Jairo, y eso yo creo que es muy importante que se lo expliquemos a Colombia, muy probablemente no tenemos 11,000 casos, sino una exponencialidad de esos casos. En el tema de cifras, de lo que tiene que ver con las hospitalizaciones y los estudios que se conocen, para unirlo con este tema de la reactivación, realmente, ¿cómo estamos acá en Colombia? Es que la ocupación hospitalaria en este momento está más o menos en el 50%. Esta es una cifra que sí preocupa al sistema de salud y que también genera unas presiones sobre el gobierno nacional y que da vía libre para la reapertura. Sin embargo, pues cuando vamos soltando o cuando vamos flexibilizando medidas, se sabe que las consecuencias de esa flexibilización no aparecen al siguiente día, sino a los 15 días después. Yo creo que es que hay que mirar unas cifras exactas más allá de hacer unas afirmaciones sin sustento. ¿Qué significa estar preparados? Al menos en relación con la capacidad del sistema para atender pacientes COVID, lo estamos. Es que a hoy solamente el 3.9% de las UCIs que están liberadas exclusivamente para atender COVID están siendo ocupadas, y solamente el 2.4% de las UCIs en todo el país. Es decir, tenemos una capacidad de al menos el 96% sin ocupar en materia de UCI. ¿Qué pasaría, Alberto, que es economista y nos puede ayudar en este tema, si el presidente no toma la decisión de ampliar este aislamiento preventivo obligatorio? Si tenemos una situación en que la economía sigue cerrada, todos los meses vamos a perder 2 millones de empleos, 2 millones cada mes. Y 2 millones de empleos perdidos en Colombia, en un país, eso quiere decir que la persona que había logrado cruzar a clase media baja se devuelve a la pobreza. Y la persona que estaba en la pobreza se devuelve a la pobreza extrema. Y lo que vemos es, en vez de muertos por COVID, vemos niños muertos de física desnutrición. Aceptar claramente que el propósito de la cuarentena sí se ha cumplido y que es necesaria la reapertura de algunos sectores. Eso, yo creo que en eso no está la discusión. Lo que yo como médico y como ejerciente en el sector salud puedo decir es que es injusto que a la mayoría de médicos del país les sigan proponiendo contratos informales y se siga trabajando bajo la ilegalidad de intermediadores y también de contratos no formalizados.
Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a los médicos, es injusto también que si ya sabemos que menos del 10% han recibido elementos de protección personal, no se tomen medidas adicionales durante el curso de esta pandemia para darle a estas personas que son las primeras líneas de defensa en esta sociedad frente a esta pandemia, darle los elementos de protección personal que requieren para defenderse y no defenderse solo ellos, sino sus propias familias. Lo que yo creo es que el tiempo no lo aprovechamos bien para conseguir los equipos para proteger a los médicos, tapabocas para toda la población, la plata de la ley de punto final, hombre, es que la plata está ahí. Lo que le decía yo en la plenaria al ministro, paguen la plata, aunque sea adelanten un 30% del dinero para que estos hospitales puedan salir a flote y posteriormente cuadran las cuentas, pero uno no puede manejar con ortodoxia una situación que es extraordinaria. Se requiere primero que el sistema de salud todo quede saneado. Ese era el propósito del acuerdo de punto final y coincido en que hay que acelerar la entrega de todos los recursos para que las deudas del Estado, de la Nación, a las EPS y a las IPS y las deudas que hay entre ellos se cierren. Segundo, es indispensable dotar de equipos de protección personal a todo el personal médico y sanitario. Tercero, sin duda, y en eso coincido plenamente con el doctor Cabrera, es fundamental dotar de contratos permanentes al personal médico y sanitario. Y cuarto y último, hay que mejorar los salarios. Yo en eso coincido plenamente y yo creo que es fundamental que la gente piense cuando uno dice que la tasa de desempleo puede crecer hasta un 16.5, ¿eso qué significa? Significa que en Colombia puede perder el empleo 1.400.000 personas, pero si se prolongan los confinamientos o se repiten, van a ser 2.400.000 personas este año. Vamos a doblar la tasa de desempleo. Eso significa al final que entre 1.4 y 2.4 millones de personas van a perder su empleo y en Colombia quien pierde el empleo se va a la pobreza. Todo el esfuerzo de lucha contra la pobreza, de disminución de la pobreza extrema o absoluta, de disminución de la desigualdad, se puede ir en el transcurso de un año y vamos a tener en Colombia más consecuencias para la vida, para la salud, de hambre, de desnutrición, de enfermedades mentales, desórdenes sociales e inseguridad, que lo que podría generarse por el COVID. Lo más probable, Diego, es que Alberto Bernal, al doctor Cabrera, a Juan Luis, a Rafael, a Jairo y a Diego nos va a dar COVID en algún momento. Esa es la realidad. Y lo más probable, a todos nos va a dar COVID. Pero seamos sinceros, sí. ¿Queremos 100.000 niños nuevos muertos por hambre o aceptar el riesgo de que tengamos un poco más de víctimas si reabrimos la economía por el COVID? Es horrible decirlo, Jairo. Me encantaría no tener que decir esto, pero es la realidad, es lo que nos dio esta situación tan difícil en este momento histórico. Es muy importante ser eso sí totalmente claro sobre los números de letalidad, porque es que esto creo yo que es lo que puede cambiar la actitud de las personas al respecto. Y yo sí con todo respeto voy a decir lo siguiente. Oficialmente la tasa de mortalidad del COVID-19 en el estado de Nueva York es 7.6%. Bien medidos esos números, basados en las serologías que está sacando el Center for Disease Control en este momento en Estados Unidos, en la posibilidad de muerte de un joven de 30 años en buena salud es de exactamente 0.019%. 0.019%, que Jairo, ¿sabe qué? Viene siendo exactamente el mismo riesgo para esa persona de 30 años de morir de una gripa normal. Esa es la realidad y yo creo que es importante, y con esto me callo, es importante que la gente en Colombia sepa esto, porque sí, las personas mayores están en un riesgo totalmente diferente y estoy totalmente de acuerdo con Rafael. Si la persona mayor quiere tomar ese riesgo es su derecho, pero las personas jóvenes, que yo veo mucha gente paniqueada, gente de 20, 30, 40 años que dice, Dios mío, me voy a morir de COVID. No, hombre, usted no se va a morir de COVID. Usted tiene más probabilidad de morir de un homicidio en Bogotá que de COVID. Es más, yo hice el cálculo, Jairo, una persona en Bogotá tiene el doble de posibilidad de morir asesinada en Bogotá que de COVID.